El médico entrerriano Domingo Liotta fue uno de los más importantes cardiólogos a nivel nacional e internacional, surgido desde Entre Ríos. Fue secretario de Salud en el tercer gobierno del general Juan Domingo Perón y uno de sus principales asistentes médicos hasta el fallecimiento del presidente. Fue un fallido precandidato a gobernador de Jorge Busti a fines de los 80 y secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Carlos Menem. Falleció meses antes de cumplir 98 años, el 31 de agosto de 2022. Primero que es un honor hablar de él y una responsabilidad enorme, porque tenía, como los diamantinos lo conocíamos, un montón de historias, por ahí a una figura que se la veía tan lejana, pero que a la vez compartía el barrio de tu casa, vivía enfrente del club donde asistís a veces a los partidos todos los domingos y traes a tus primos, a tus hijos a hacer las prácticas de fútbol, y eso lo hacía un poco más terrenal. Pero charlar con Domingo era muy interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad en 2018 de hacer una entrevista con él muy linda, contando parte de su historia, con la producción en ese momento de un programa llamado Bar Abierto. Y bueno, y para nosotros gestionar, producir toda esa entrevista fue un desafío enorme, porque imagínate hablar con una persona reconocida a nivel mundial y que vive en el vecindario de tu casa. Entonces, tener una charla tan simple pero a la vez tan compleja, ¿no? Fue una experiencia muy linda. Yo lo recuerdo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Primero que éramos muchos hermanos y después que mi viejo estaba hiper ocupado. No, yo era malo jugando al fútbol, así que jugaba al rugby. Era demasiado malo. Nunca me pude ir a ver un partido, ¿entendés? Entonces yo esas cosas sí. Yo en un momento, de hecho, soy el menor de 6, así que era bastante rebelde. Era bastante jodido. Era un tipo que nada, me enojaba con él. Me acuerdo que me fui de mi casa a los 18, 19, me fui de mi casa al sur a vivir, no lo quería ni hablar, me llevaba mal, literalmente, con él. Pero por suerte, cuando él ya estuvo ya más grande, y yo también, pude entender que la dimensión de la obra de él, y que no me haya ido a ver un partido de rugby es lo que menos importa para el bien que hizo a la humanidad, ¿no? Porque lo de él estamos hablando de un pionero en cirugía cardiovascular cuando no había nadie. Estuvo en el momento justo, en la época justa, con las ideas muy brillantes y se juntó con la gente adecuada. Entonces hoy entender eso, le perdono todo. Igual él tenía algo que era muy lindo, y él, dentro de su ocupación tremenda, él cada tanto nos llevaba de viaje. Entonces era como su manera de ganar el tiempo perdido, y bueno, por suerte conocí Europa muy chico y todas cosas con él que también son recuerdos entrañables, ¿no? Yo tengo 66 años ya. Y bueno, siempre valoré la figura del doctor Liotta. Y desde la docencia, cuando el grupo que estábamos en aquel entonces, el de directivos y todo, promovimos que fuera personalidad destacada de Diamante. Después el Consejo Deliberante lo nombró así. Pero nosotros tuvimos el honor de darle como escuela, como institución, de darle nuestro reconocimiento en un presente que le hicimos en el acto principal de ese nombramiento, ¿no? De ese reconocimiento. Y en cuanto a mí, yo siempre quise, lo tengo presente en mis lecturas y en mi literatura. Para el que no me conoce, yo tengo 15 libros editados y en 3 o 4 libros está el doctor Liotta, sí o sí. Pero no como una personalidad diamantina solamente, sino que porque yo hablo solamente de distintos aspectos de la cultura entrerriana, sino como una personalidad entrerriana que se ha destacado a nivel nacional y a nivel internacional.
También teníamos la literatura de él en nuestra biblioteca, yo soy bibliotecario, y así que yo creo que todo el elogio va a ser poco para que Diamante lo tenga en cuenta a nivel mundial, digamos. Todo elogio es poco por lo que brindó a la ciencia mundial, pero también como persona. La persona, él pudo haberse ido de Diamante y no volver nunca más porque era bien recibido por todo el mundo, especialmente por Estados Unidos. Sin embargo, siempre volvía a Diamante a caminar sus calles, a visitar su escuela, a compartir con nosotros y con los alumnos. Se me pone la piel de gallina. Y siempre tuvo los pies sobre la tierra. Nos hablaba como que era un vecino más de Diamante. Y bueno, y eso no todo el mundo lo tiene, de ser una personalidad reconocida a nivel mundial y que tenga tan grande la humildad, tan grande la humildad. Y bueno, y seguramente ya saben que por Diamante trajo la colonia de rehabilitación mental, pero aparte trajo el CONICET, digamos, en el Instituto de Investigaciones que tenemos en Diamante. Si él hubiese podido hacer más cosas por Diamante, la haría porque amaba a su pueblo, amaba a su pueblo. Él siempre hacía referencia a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, porque realmente yo creo que él nunca... Yo una vez le pregunté, un poco hablando de la juventud, y él le decía: Doc, ¿y usted que anduvo por todo el mundo, que vivió mucho más afuera que acá, siempre Diamante? Sí, dice, mira, yo fui, la verdad que pasé por muchísimos países, situaciones, clínicas. Soy agradecido porque él era muy agradecido. Me atendieron muy bien, me dieron oportunidades, confianza, afecto. Sin embargo, yo siempre me sentí sapo de otro pozo, dice. Yo siempre quería estar en la Argentina y en Diamante. Por cuestiones laborales y demás, anduve por el mundo, pero siempre quise volver, siempre tuve eso. Porque hablamos de esta cuestión de los chicos jóvenes, que por ahí estaba muy en boga irse a desarrollarse a otros lugares. Y bueno, y él decía que no es fácil, que él, a pesar de que él fue, obviamente, con una situación privilegiada, generada por él mismo, como era ser un hombre de la medicina y de la ciencia de punta, y con todas las atenciones que significaba eso, él siempre quería volver acá. Así que bueno, de alguna manera él no pudo involucrarse mucho en la medicina asistencial, porque obviamente no era su trabajo el hacer medicina o atender gente en nuestro pueblo. Su trabajo era otro, por supuesto, dedicarse a la cirugía, a aportar toda la experiencia y demás. El médico Domingo Liotta nació en Diamante, provincia de Entre Ríos, en 1924. Hijo de inmigrantes italianos, cursó sus estudios primarios en la Escuela Independencia de su ciudad natal y los secundarios en el histórico Colegio del Uruguay de Concepción del Uruguay. Tenía 19 años cuando se fue a estudiar medicina a la Universidad Nacional de Córdoba y obtuvo su graduación en 1949. Hizo la carrera en no más de 6 años. Poco después, obtuvo su doctorado en medicina y cirugía. Creo que el doctor Domingo Liotta, en esa simbiosis del científico y del hombre pueblerino, del hombre que siempre quiso volver a su lugar en el mundo, fue quizás también aquel que generó ese estereotipo de bajo perfil y que a lo mejor fue también lo que llevó a que todavía no se conozca lo que ha hecho y la magnitud del trabajo que ha realizado. Cuando vos decís no se lo reconocen Entre Ríos, yo digo, ¿cuántos de ustedes, de la gente de nuestra provincia, querrán tener en su pueblo a un doctor Domingo Liotta?
Yo por ahí también digo a un Hernán Pujato, ¿no? También que es diamantino, ciudadano ilustre, y que llegó por primera vez a la Antártida. Pero digo, son estas personalidades que indudablemente todavía, al no ser reconocidas, siguen dejando un nicho que indudablemente puede servir y mucho para el conocimiento de nuestros gurises y sobre todo para la pertenencia, ¿no? El otro día lo hablaba con su hijo Patrick y yo no sé también si en estas cuestiones no se entremezclan las situaciones ideológicas, partidarias, de este caminar que tenemos muchas veces en la Argentina por veredas enfrentadas, pero indudablemente en algún momento alguien tendrá que poner ese claro sobre ese oscuro que todavía hay y que existe en la historia del doctor Domingo Liotta, ese oscuro que es el del desconocimiento, ¿no? Porque la claridad está en lo que la cardiología y la cirugía cardiológica ha avanzado en el mundo a partir de un Domingo Liotta. Y esto lo reconocen en Estados Unidos y en todo el mundo. Nos falta a nosotros, y quizás sea también porque como es algo tan específico, porque como por ahí tiene que ver más con cuestiones estrictamente técnicas y que no llegamos a dimensionar, por ahí a lo mejor eso es lo que nos falta todavía decodificar a la hora del reconocimiento. Pero en definitiva, Liotta hoy es un apellido reconocido en el mundo por aquel primer corazón artificial, por todo lo que significó eso y todo el desarrollo que vino después, pero además porque fue un hombre que para la Argentina le ha dado mucho, y específicamente en el caso nuestro para los diamantinos. Nosotros acá tenemos un hospital colonia de salud mental, gracias al doctor Domingo Liotta. Aquí nosotros tenemos un centro de investigaciones que es ejemplo en el país del CONICET, que es gracias al doctor Domingo Liotta. Y así seguramente si recorremos el país, nos encontraremos también con estas experiencias o con colegas del doctor Domingo Liotta que seguramente han tomado algo de sus conocimientos. Entonces, si vos me preguntás qué nos está faltando, y seguramente lo que nos falta en un montón de reconocimientos que tenemos que hacer de la historia de nuestro país y en donde generalmente llevamos agua para nuestro molino de acuerdo a cómo pensemos o en qué lugar ideológico nos paremos, ¿no? No había medios, no había medios, o sea, lo que logra él en Córdoba en el año 60 junto al ingeniero Taliani es digno de admiración. De hecho, los norteamericanos querían venir a conocerlo a Taliani, pues no podían entender cómo un tipo salta de hacer microelectrónica en aviones a hacer bioingeniería a este nivel. No lo podían, bueno, en realidad lo que pasa es que mi viejo lo formó a Taliani, y Taliani se enamoró de esta idea de hacer un corazón artificial, pero en el fondo había limitaciones. O sea, llegaron a un punto que fue fantástico, que fue lograr una sobrevida en perros de 13-14 horas. Eso fue un hito en el año 60. Pero ya en el 61, cuando él se instala en Estados Unidos, habían otros medios, más universidades, como es allá. Mucha más facilidad en cuanto no había problemas económicos, no había problemas, o sea, ya empezaban a apostar este tipo de investigaciones. Pero él siempre decía, váyanse, fórmense y vuelvan. No sé, vuelvan a su país. Siempre van a ser tratados como extranjeros, no importa lo que hagan. No importa lo que hagas, siempre vas a ser un extranjero. Vuelvan a su país y traigan lo aprendido para su país. Era algo que él siempre me repetía. Por eso cuando yo me vengo y me instalo después finalmente, yo estuve también viviendo afuera y me vengo acá a Diamante a vivir, él estaba, entendiste todo, me decía, vos sos el... Entonces fue como muy enriquecedor, ¿no? Y muy lindo, muy grato a nivel personal poder llegar a esa súper, digamos, esa unión padre-hijo que tuvimos al final. Creo que fue una figura que Diamante va a recordar, obviamente en su eternidad, como lo va a recordar el mundo entero, por sus logros científicos, pero como un vecino, como un ciudadano, también lo vamos a recordar y lo vamos a querer, y vamos a querer que muchas personas de Diamante sigan ese ejemplo y sean como él, sobre todo como humano, como ser humano, como persona que nos dejó muchísimo a los diamantinos también. Pero hay un trabajo muy grande de su familia,
de instituciones, de su hijo Patrick, que él no dudó en reabrir las puertas de esta casa, que es donde estamos hoy haciendo este informe, que muestra mucho su historia, porque acá donde estamos parados, donde estábamos sentados recién, es donde él craneó toda esta historia que escribió después, donde él tenía su cable a tierra, donde él disfrutaba su tranquilidad, su soledad, sus momentos, su creatividad salía de acá. Entonces hoy pisar este lugar y que aparte se haya hecho un museo, esté al alcance de cada uno de nosotros, todos los artefactos con los que él convivió, creó, estudió, y hoy poderlo tener al alcance de los chicos de secundaria, de primaria, de personas comunes como nosotros, que podamos llegar a acceder a eso y ver, por ejemplo, el primer prototipo de corazón artificial acá en Diamante, eso creo que hoy está revalorizando cada vez más el nombre del doctor Domingo Liotta, que para los diamantinos, por ahí, por cuestiones tal vez contemporáneas, de tiempos, de edades, muchos hoy no lo conocieron, no tuvieron la oportunidad de hablar con él, pero otros sí tuvimos la oportunidad de hacerlo, de conocerlo, y creo que está en nosotros el trabajo de contarles a nuestra descendencia, a quien no tuvo la oportunidad de conocerlo, quién fue y cómo era, sobre todo en lo personal, en la intimidad, el doctor Domingo Liotta, y que yo creo que eso, para quien lo conoció, no va a morir jamás. Liotta siguió sus estudios médicos en Francia, donde comenzó a profundizar en cirugía torácica y cardíaca, y en 1958 se volvió a la Argentina, precisamente a su amada Córdoba, para empezar a trabajar sobre el corazón artificial, que fue su obsesión profesional y que de alguna manera lo catapultó a nivel internacional. La publicación de sus estudios lo llevaron a ser contratado en Houston, donde consiguió el reemplazo total del corazón con un corazón artificial. El primer cambio, yo diría, que he tenido, no cuento los años que estuve de entrada en Francia cumpliendo la residencia. La residencia médica es casi una obligación después de estudiar medicina. Entonces, pero los cambios, eso no lo cuento, muchos años, como 6 años que estuve en Francia completando eso. Pero después, hay un gran cambio. Cuando me doy cuenta que estaba en sus albores la cirugía cardiovascular, que quería pasar a la cirugía cardiovascular, de la cirugía general a la cirugía cardiovascular. Entonces, ese fue un gran cambio, que me llevó 11 años de estar en los Estados Unidos. No había nada afuera en ese momento de los Estados Unidos en esta especialidad, y ahí se distinguía un doctor que se llamaba Michael Divesi, y Denton Poole y Crawford, Stanley Crawford, 3 grandes cirujanos cardiovasculares, ya se distinguían un poco en la Universidad Baylor. Entonces, ahí me crucé. Eso es un gran cambio realmente, es un gran cambio, e inicia uno otra senda de trabajo. Y ahí creamos la asistencia circulatoria. Después le puedo decir yo unas palabras sobre la asistencia circulatoria y también el corazón artificial. Pero sobre todo, lo interesante, en la asistencia circulatoria no se saca el corazón en el enfermo, se le agrega otro ventrículo izquierdo, otro corazón para que lo asista, por eso se llama asistencia. Exacto. Por ejemplo, ahora en este momento que estamos utilizando bombas de flujo continuo, por ejemplo, nosotros ahora, como estamos sentados así un poco en actividad, tenemos unos 6 litros de sangre por minuto, bombea nuestro corazón. Entonces le hacemos bombear 2 litros al corazón natural. El corazón natural siempre tiene que contraerse, y 4 litros a la bomba artificial. Esa es la asistencia circulatoria, que ahora hay miles y miles de pacientes en asistencia circulatoria, que se utiliza también para el trasplante. Enfermos que están muy mal, en una línea pésimamente mal, entonces
los cuales en un año se pierden 50% de los pacientes en esa línea. Se benefician entonces poniéndole la asistencia circulatoria y después trasplantarlo. Una de las válvulas que inventó se sigue usando permanentemente. Hoy no se cambió nada de lo que él hizo, nada, porque en general en este tipo de cosas viene otro y te modifica una piecita, viene otro y te dice, ya va, listo, obsoleto, empieza otro nuevo y te modifican aquello. Es mejor, esta válvula no se tocó más, es la que sigue funcionando, una biológica. Tricúspide es una biológica porque tiene parte de porcino y parte, digamos, de materiales que no son rechazados por el cuerpo. Pero sí, él es impresionante que nunca quiso abrir una clínica privada, nunca quiso, siempre trabajó, mira, Perón, por ejemplo, lo mandó a China en el año 73, como fue la primera comitiva oficial argentina en visitar China. Fue la primera. En realidad Perón quería traer chinos a la Patagonia. Pero bueno, pasó esto, fue esta comitiva y en una conferencia de prensa, esta es muy interesante, en una conferencia de prensa, un periodista chino le pregunta, le hace un cuestionamiento, porque en China, a la orilla del río Yangtze, es gigante el río de China, los pescadores comen, de ahí vienen los países, comen mucho con la mano y absorben el pescado, ¿no? y el arroz y todo junto. ¿Y qué pasaba? Muchas espinas se les quedaban atascaditas y algunos se hacía úlcera, otros pasaba y otros no pasaba y se podían morir. Y mi papá estaba por corazón, hablando de corazón, y este hombre le preguntó por unas espinas cuando comes pescado. Mi hijo se quedó duro y le dice, no, perdón, yo estoy hablando de otro tema acá. Pero no se olvidó. 6 meses después me contó, iba caminando por el hospital italiano en Buenos Aires, donde él fue jefe por 20 años, y dice, ya sé lo que hay que hacer. Y hizo toda una técnica para curar a las espinitas del corazón. Se la terminó mandando a los médicos chinos. Andá a saber cuántos chinos salvó con eso. No tiene ni crédito por eso. Era un tipo que permanentemente estaba peleando por la vida, ¿no? Un luchador por la vida. Eso es, un tipo que no era incansable, pero no quería, digamos, no le importaba tanto que lo reconozca todo el mundo, porque de hecho, como te digo, mucha gente no sabe quién fue. Domingo Liotta nunca se quedó cruzado de brazos. Era un generador de ideas y proyectos todo el tiempo. Fue miembro de numerosas sociedades médicas de diversas partes del mundo, propietario de 12 patentes de invención en Argentina, Estados Unidos y Francia. Fue el autor de cientos de publicaciones y libros científicos, también de más de 100 libros de humanismo médico en idiomas inglés y español. En el regreso del general Juan Perón a la Argentina, en su retorno al poder en 1973, el presidente lo designó secretario de Salud Pública de la Nación. Creó un sistema nacional de salud pública y firmó varios acuerdos históricos con los gobiernos de China e Israel. Pese a ser un encumbrado médico o funcionario nacional, siempre tuvo presente a su ciudad de origen en Diamante. De hecho, se reencontró con uno de sus amigos, Neyet Taleb, y desarrollaron juntos 2 proyectos por calidad de vida en Diamante. Uno fue la erradicación de ranchos y la construcción de 286 viviendas de material, no solo en los barrios cercanos a la costa, Puerto Viejo, Puerto Nuevo, sino también otros barrios carenciados. Y también apostó a la colonia de salud mental en las instalaciones del entonces Regimiento del Ejército, lo que fue un desafío para la ciudad. Pero la decisión mía en esa etapa de volver al país, eso para mí ha sido extraordinario también, es un cambio fundamental y vine como jefe de cirugía del hospital italiano, de cirugía cardiovascular. Vale decir, en eso tuvo una gran influencia mi señora, porque yo quería irme a Italia unos años, sí. Y ella me dijo, si nosotros nos vamos de Houston, nos vamos a la Argentina, pero no a otro país, estaba gastada la pobrecita, ya llevaba muchos años afuera. Yo afuera uno no deja de ser un extranjero, por más que esté muy bien y que domine
hasta la lengua, que es importante, que uno debe dominar la lengua extranjera. Bueno. Y entonces acá también fueron 20 años de jefe de cirugía del hospital italiano. Eso fue muy importante porque en ese periodo de tiempo también tomó contacto con China, con la República Popular China. Y por 23 años ayudé a los chinos a desarrollar la cirugía cardiovascular. 23 años, del año 73 hasta el 1996. También tuvo mucho en la educación universitaria en Buenos Aires, en el ministerio, en los años 70 de la Nación, ¿no? Pero acá en Diamante, cuando tuvo la oportunidad, nos ayudó bastante institucionalmente con la creación o terminar de darle forma a la Colonia de Salud Mental, que es una institución de salud mental de nuestro pueblo, que se emplazó donde estaba antiguamente el regimiento de artillería acá en Diamante, que fue en los años 70. Después él volvió a hacer un aporte en los años 90, también nos ayudó mucho con la creación, ahí ya más directamente también, del centro de investigaciones que hay acá en Diamante, asociado al CONICET. Él tuvo mucho que ver en el impulso de esta institución. Bueno, fue reconocido también por muchos gobernantes. El SIC, que es nuestro Centro Integrador Comunitario, lleva su nombre, con mucha honra. Así que bueno, y la verdad que cualquier vecino podía venir a golpearle la puerta y conversar un rato con él. Sé de algunos casos y la verdad que a él le gustaba prestar atención e involucrarse con la gente. Como conversamos a veces con Patrick, su hijo, él era una persona muy de los libros, de la charla, con los íntimos, no era una persona súper social, digamos, pero es lo que yo lo conocí, vuelvo a repetir, dentro de la última etapa de la vida, en la cual tuve la oportunidad maravillosa de tener varias charlas y conversaciones con él, ¿no? Su bajo perfil quizás fue la contracara de su inmensidad científica. Y entonces él, cada vez que generaba algo que tenía que ver con un antes y un después en la salud del mundo, lo fue primero con el corazón artificial y después con todo el trayecto, con toda la trayectoria que tuvo, inclusive como docente, inclusive con este último libro que hizo de anatomía y el de fisiología que no terminó, inclusive con la Universidad de Morón y todo lo que hizo en el CONICET y como secretario, como ministro de Salud de la Nación. Cada vez que sucedía eso, él sabía que había un lugar en donde bajaba tierra, y era en este actual jardín de Agatina que su hijo Patrick ha puesto en valor. Es su casa, era venir a Diamante, era encontrar en el silencio de esa casa o en el murmullo de los ecos sonoros de nuestro pueblo o en el canto de los pájaros, donde Domingo Liotta encontraba esa paz que necesitaba y que eligió siempre. Porque nosotros conocimos al doctor Domingo Liotta y a sus hijos, porque en las vacaciones nos encontrábamos siempre, los veíamos siempre, y particularmente yo recién de grande pude conocer todo lo que había hecho Domingo, ¿no? La ciudad que a él le daba tanta satisfacción y que, como repasaban hace un ratito, era una ciudad que él anhelaba todos los días, su cable a tierra, y que por ahí compartía y decía, ¿por qué no estoy en Diamante hoy? Y con ese dejo de nostalgia también, recordaba su Diamante natal en cada lugar donde él esté. Él estaba muy orgulloso de su ciudad. Y nosotros tenemos que estar muy orgullosos de que él haya sido diamantino también y que así lo recuerde a nuestra ciudad. Y bueno, sin duda que este museo hoy tiene que ser revalorizado todos los días, puesto en una agenda cultural para las instituciones locales y provinciales, y te diría que hasta nacionales, porque es algo muy grande que se ha logrado en la historia de este médico, de este doctor, de esta persona única como fue Domingo Liotta. Me la contó alguien muy cercano a él, que cuando su hijo se fue a Estados Unidos a trabajar allá, el traumatólogo, me contaron que él dijo, yo voy a trabajar a Estados Unidos, pero por mi cuenta, no voy a decir que soy el hijo de
de Domingo Liotta, porque me van a abrir todas las puertas y no va a ser por mi mérito. Y bueno, y en esa búsqueda de trabajo y de realizarse como profesión, tiene que ir a una universidad, creo que en Houston me parece, y me cuenta, esto es lo que me asombró a mí, dice que él fue por sus medios y resulta que lo hacen cruzar por un auditorio gigante, y cuando pasa por el auditorio, sin decir él que era el hijo, dice que el auditorio ese gigante se llamaba Domingo Liotta. Esa es la anécdota que a mí me contaron, alguien muy allegado a la familia. Y bueno, una hermosa anécdota. Y bueno, y también habla de que cómo crió a sus hijos, ¿no? que no se valen del nombre grande que tiene el papá, sino que quieren valerse por sí mismos para salir adelante. Nos contaba de sus anécdotas cuando era chico, que jugaban en el patio ahí. Bueno, todo eso me marcó en lo literario para yo transcribirlo en mis libros, ¿no? Y bueno, así que nos ha dado mucho el doctor Liotta y nosotros nos sentimos muy orgullosos como diamantinos, nos sentimos plenamente orgullosos. Creo que es la personalidad más grande que ha dado esta ciudad, sin duda, sin duda. Ha dado muchas personalidades, incluso Entre Ríos, muchas personalidades, pero creo que Liotta está entre los número 1 de Diamante y de la provincia de Entre Ríos. Jorge Busti lo convenció de ser precandidato a gobernador a fines de los 80, en tiempos en que la política de la mano de Carlos Menem buscaba nuevos referentes sin cuestionamientos y con un perfil profesional o empresario. Liotta se había entusiasmado con la idea y estaba dispuesto a desarrollar proyectos para la provincia, pero Busti finalmente optó por Mario Moyne. El médico diamantino ni siquiera participó de la interna peronista de diciembre de 1990, donde triunfara la fórmula Moyne-Hernán Orduna, y reapareció en la escena pública con el gobierno de Menem como secretario de Ciencia y Tecnología, lo que ejerció entre 1994 y 1996. A la vez, fue interventor del CONICET, y desde esos lugares de poder dio impulso a la construcción de 3 centros de ciencia e investigación en el país. Uno de ellos en su ciudad, Diamante. Fue otro convenio entre municipio y nación que lo firmó con un intendente radical, como Humberto Ré, y la construcción también con personal oriundo de Diamante, como ingenieros y arquitectos. Nunca olvidó sus raíces, ¿no? Pensá que él fue secretario de Salud Pública en el año 73-74, hasta el día fue médico personal del general Perón, y él en esa época, una de las cosas que le tocó hacer es recorrer como secretario de Salud Pública los hospitales psiquiátricos de Buenos Aires. Eran lo más parecido a una película de terror, el Borda, el Moyano. Él salió espantadísimo y entonces le dijo a Perón, ¿por qué no abrimos en Diamante un lugar más abierto, una colonia de salud mental que está el Regimiento 3 de Artillería Montada, que había quedado abandonado en el año 67? Y Perón, con un llamado telefónico, dice, inmediatamente le dan a Liotta los terrenos, se acabó, listo, se acabó, con un llamado. Y pensá que desde el año 74 funciona esta colonia de salud mental que está activa, muy activa. Después ya en los 90, cuando él fue presidente del CONICET, también con el gobierno de Menem, no se olvidó de su Diamante querido y pudo hacer el centro de investigaciones, una sede del CONICET acá en Diamante. Nunca se olvidó, nunca, nunca. Y si hubiese vivido más, creo que seguía haciendo cosas. Una de las cosas que a veces la gente no sabe, pero el primer puesto, en Quinta de Olivos, estable, él hizo poner una guardia permanente por la salud de Perón, y eso se mantuvo. La guardia permanente de la Quinta de Olivos fue idea de él, dijo, porque claro, tenemos al presidente, se descompone acá y hasta que llegamos a un hospital, no, guardia permanente en Olivos. Fueron cosas que pasaron. Pero él era un tipo de perfil bajo, un tipo que tiene sus méritos y es reconocido más en el ámbito
médico, científico y más específicamente cardiovascular, porque muchos médicos no saben quién fue, que no se dedican a corazón. En general los que se dedican a corazón casi que lo tuvieron que estudiar, pero él digamos, no era algo que le preocupaba mucho la fama y eso. Él estaba más en educar, en seguir enseñando, ¿no? Él fue un apasionado de la cirugía, por un lado, de todo lo que era estar en un hospital y tratar enfermos, y por otro lado, la docencia. No está en el lugar para mí que merece en la historia. Y Entre Ríos, como más allá de la parte política, realmente hay que correr la parte política a un lado, pues la obra de él es abismal comparado con lo político. O sea, no tiene nada que ver. No, si venía un radical, no te opero. No pasaba. Él era un tipo que le tocó por una cuestión de un tío mío, en realidad, que fue el que un poco lo propuso para ese cargo, y Perón enseguida lo quiso, pero él de hecho se rehusó al comienzo, no quería ser el secretario de Salud Pública, le dijo que no era un tema de él, era que necesitaban otro tipo de personas, que esté en planeamiento. Él estaba en algo muy concreto que era corazón, y le dijo Perón, yo no soy la persona, pero Perón lo quería porque él era un tipo reconocido a nivel mundial, y Perón no era tonto, entonces dijo, no, yo lo quiero a usted. Y al final lo convenció, pero hizo lo que hizo una ley, la ley de salud pública y de la ley sanitaria nacional. O sea, por unanimidad en el Congreso. Eso lo presentó en la Organización Mundial de la Salud. Lo copió Israel, lo copió Canadá a la ley Liotta. Pero después, cuando muere Perón, al tiempo, los militares y también los sindicatos no quisieron. La derogaron porque no les convenía, digamos, por decirlo. Pero bueno, el tipo siempre y de China, y te cierro lo de China, 23 años formando médicos chinos, sin cobrar un centavo, por el simple hecho de mostrarles cómo es la cirugía en Occidente. China, cuando él fue, me lo contó, llegó a conocer un paciente que estaban operándolo a corazón abierto, y la anestesia era con acupuntura. El tipo estaba despierto. ¿Vos podés entender eso? Tipo, estaba despierto con el corazón abierto, le estaban así, le decían, quédese tranquilo, el tipo se quedaba así tranquilo. Mi hijo decía, no, esto es una locura. Los chinos seguían todavía con las anestesias milenarias. Tocaban puntitos por el tipo. Imagínate hacer eso. Ahora nada, ¿qué van a hacer eso? Ahora están todos con anestesia. ¿Quién puede soportar una cosa así? Solamente un chino con una calma tremenda, porque si no, cualquiera entra en pánico de ver una cosa así. Pero bueno, digamos que él vivió esa época, ¿no? Esa transición donde la medicina cardiovascular estaba muy en pañales, y él fue de los que la llevó a buen término. Liotta dejó la función pública y siguió trabajando en su especialidad profesional como médico y su rol humano, salvando cientos de vidas cada año. Y siempre estuvo cerca de Diamante, más allá del paso del tiempo y de su avanzada edad. Nunca pudo estar lejos de su terruño, aunque pocos lo reconozcan desde la política. Y lo hizo hasta su muerte en agosto de 2022. Despojado de cuestiones que tuvieran que ver estrictamente con lo económico. Patrick también me decía hace algunos días, con todo lo que hablamos de mi papá, la gente piensa que somos multimillonarios. En realidad, él tuvo un corazón idealista, tuvo vocación, tuvo convicción, y tuvieron un buen pasar, pero nunca fue más importante la plata, el dinero, que lo que tenía que ver con la salud. No se puede querer lo que no se conoce, y creo que en esto está la pertenencia. Creo que los entrerrianos seríamos mejores si pudiéramos encontrar en la historia de los Domingo Liotta, de los Hernán Pujato, de los Víctor Velázquez y de los de tantos prohombres que ha tenido esta provincia, ese reconocimiento por conocer lo que han hecho, porque en definitiva nos han marcado el camino. Yo creo que una vez que encontremos en la historia de ellos el verdadero camino a seguir, dejaremos de tomar atajos para saber que justamente
en el camino que ellos marcaron está el futuro que todos merecemos. En primer lugar, yo al ser médica sabía, digamos, que de él, de la existencia de él, también porque el lugar de donde trabajo se llama Dr. Domingo Liotta, y bueno, y sabía que había venido a su casa, así que una tarde, yo vivo cerca en el barrio, iba caminando y estaba ahí asomado a la puerta de la casa mirando la calle y no había muchas personas, así que yo dudé por esta cuestión de una persona, digamos, de no molestar a una persona importante que está en su casa, pero me animé y decidí saludarlo y presentarme como colega y expresarle, ¿no?, mi admiración. Así que habrán sido unos minutos que nos encontramos, él me saludó, me preguntó de dónde era, sonrió, fue como muy amable. Y bueno, y fue eso y yo después me despedí, no habrá habido mucho otro intercambio de palabras. Creo que yo estaba como también tratando de no molestar, pero al mismo tiempo creo que no sabía muy bien cómo seguir esa charla, ¿no? Por la admiración de alguien de tanta trayectoria y que está ahí, al lado de uno, ¿no? Y un poco mi misión es esa, ¿no? Yo siento que al volver estoy tratando de justamente ponerlo en el lugar histórico que él se merece. No hay manera de calcular las vidas que salvó. Es imposible, no solamente los que salvó, sino los hijos que tuvieron, los que él salvó, no sabemos hasta dónde llega. O sea, es realmente ahora, yo estoy trabajando todavía en un documental y estuve con gente muy importante que hoy están en lo que es la última generación en órganos, en corazones artificiales, y todos hablando maravillas de él, diciendo cómo empezó todo, ¿no? Este entrerriano, este diamantino, que sorprendió al mundo literalmente. Como tantos nombres que, ¿no es cierto?, que somos, encima tenemos la mala costumbre los argentinos de valorar esas personas cuando se mueren, no en vida. Por eso uno de los argumentos por los cuales quisimos nombrar la personalidad destacada es que había que hacerle un homenaje en vida, porque somos de festejar las muertes. Y bueno, sí, es verdad, estoy de acuerdo con que tendría que saberse más, tendría que estar en todos los libros de los entrerrianos especialmente, pero también de los argentinos. Tendría que estar en la currícula de la educación formal de todos los niveles, de todos los niveles. Pero bueno, es lo que hay, digamos, es lo que hay. Hay mucha falta. Yo me animo a decir, de acuerdo a mis investigaciones, que hay muchos agujeros en la educación, lamentablemente. Hay muchos agujeros en la educación. Por ejemplo, el CONICET, estábamos hablando del CONICET. En el CONICET, bueno, me voy a ir de boca, pero bueno, lo digo. Me doy cuenta que lo que investigan los científicos es algo extraordinario. Es algo que nosotros lo debemos agradecer todos los días, lo que investigan esa gente. Y lo que día a día y todo el tiempo. El tema es que no llega a la gente esa investigación. No llega a la gente. Yo he tenido en mis manos los papers. Los papers son los trabajos científicos. Están hechos en lengua científica. Si lo lee cualquiera no lo entiende, no lo va a entender. Y bueno, y todo eso que van descubriendo los científicos no llega, lamentablemente. Llega sí a las revistas especializadas, a los sitios especializados, a los blogs especializados, incluso a nivel internacional.
pueden dar vuelta al mundo, pero esa información no llega a la gente. Por lo menos en el tiempo que yo hubiese querido, ¿no es cierto? Y bueno, ese es otro, y así es una falta de reconocimiento, falta esa extensión entre el científico y la gente, y bueno, y obviamente faltan otras cosas más, ¿no es cierto? Qué sé yo. Podría nombrarle montones de cosas que tendría que estar en la educación formal, en los distintos niveles de la educación formal, pero bueno, ahora estamos hablando del doctor Liotta, que lo merece ampliamente, merece cualquier homenaje que se le haga, documental, película, estudio, libro, canciones, todo lo merece este hombre que ha dado todo por la ciencia, ¿no? Y bueno, y por la educación también. La universidad, ¿no? Ha fundado universidades, así que, y lo repito porque la gente no lo sabe, y capaz que los de China, los de Francia, saben más de Liotta que nosotros, ¿no? Mejor dicho, que nosotros, los que estudiamos el tema, estamos conscientes de eso, pero no la generalidad de la gente que podría saberlo a través de la educación. Si todas las generaciones de los distintos niveles de la educación lo supieran, listo, ya está. Pero bueno, hay que seguir luchando para que se subsane medianamente esta falta, ¿no es cierto? Domingo era un tipo muy tremendamente simple y era muy profundo, ¿no? Pero era muy simple, él hacía siempre hincapié en vivir bien, en que lo importante era estar bien, los afectos, el equilibrio emocional, compartir con la gente que uno quiere. Es decir, el manual que tenemos todos, digamos, siempre fue muy simple, siempre una persona completamente humilde en su postura, en su trabajo, ¿no? Esto de que hoy la medicina está tan menospreciada y él dedicó la vida a mejorar la salud de la humanidad. Es un valor extraordinario para nosotros. Uno no puede no sentirse orgulloso de que semejante personaje, nacido acá a la vuelta, sea un co-ciudadano nuestro, ¿no? Así que sí, yo rescato, soy admirador de él, ¿no es cierto? Y rescato mucho su simpleza y su grandeza, por supuesto, ¿no? Que es más fácil de ver. Es muy difícil a veces dimensionar esa grandeza, pero también tiene que ver con la humildad de esas personas, también con el paso del tiempo, cuando desarrollan afuera de la ciudad sus carreras, ese tiempo y esa distancia, ¿no? Pero creo que es muy valioso volver a retomar el principio, el hilo de dónde partió y poder recuperar estas figuras. Revalorizarlo, yo creo que revalorizarlo también desde lo político, desde lo institucional, porque fue una institución él, o sea, hoy tenemos que recordarlo como tal, porque marcó un antes y un después en la historia de la medicina. Para los diamantinos ni hablar. Hoy instituciones médicas de salud llevan su nombre y nosotros estamos muy contentos de que así se lo reconozca. Pero hay que seguir revalorizándolo todos los días, desde lo cultural, desde lo colectivo, desde lo social. Deberían inflarse los entrerrianos de nuevo del pecho y decir, miren un prócer. No es porque sea mi viejo, literal, es porque ni yo entendía la obra de él. Es difícil, bien, corazón artificial, la gente todavía hoy no sabe si existe eso. Hay gente que dice, ¿cómo? Lo cuestiona como, ¿pasa eso de verdad? Sí, sucede. Hay asistencias cardíacas mecánicas, que es ayudar a tu corazón, y hay corazones artificiales totales que dentro de muy poco tiempo, menos de lo que nos imaginamos, uno va a poder ir a un laboratorio y aparte, vos pensás, te doy este dato, solo en Estados Unidos, por año, 250.000 personas necesitan un trasplante de corazón. ¿Sabés cuántos
trasplantes se hacen por año en Estados Unidos? 6.000, 7.000. Es toda la gente que queda afuera. Por eso ellos no son tontos, saben, y esto va a bajar los costos, porque también un trasplante es carísimo. Entonces, la gran alegría de él es que los costos sean accesibles, porque él lo que quería era, él estaba muy en contra del negocio en la medicina, ¿no? Era algo que toda esa cuestión eso lo perturbaba, yo me acuerdo. O sea, él decía, hay que hacer cosas que la gente lo pueda pagar y la gente pueda tener una segunda oportunidad, ¿no? Es alguien del cual tenemos que estar orgullosos, tenemos que rendirle homenaje de todas las formas que sea posible. Empezamos una maratón del corazón cuando se cumplieron los 50 años del primer corazón artificial total en Houston, para honrarlo. Él estuvo en esa carrera, de hecho la arrancó. Eso hay que retomarlo, me parece que es algo para hacerlo a nivel provincial. Me parece que todas las escuelas deberían saber quién es doctor, de Entre Ríos, todas tendrían que tener la información de quién es Domingo Liotta, quién fue, qué hizo. Y nosotros, bueno, humildemente, pero con el museo seguimos trayendo escuelas, seguimos trayendo... Ya me enteré de tres chicas chiquitas que quieren estudiar bioingeniería después de venir acá. Para mí eso ya es un montón, ¿no? Es una manera de continuar con el legado del viejo que la verdad lo que más quería él era que las generaciones futuras se nutran y sigan para adelante con este camino interminable de la ciencia, ¿no?